Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Camino ya a las elecciones de octubre con una circunstancia y una coyuntura económica, sobre todo cambiaria, que no nos deja ni pestañear. En el medio, claro, la especulación lógica del juego de la democracia. Unos gobiernan, otros quieren gobernar y hasta ahí todo bien. Cuando eso se traduce en un daño, en una rotura de los mínimos consensos y los mínimos estándares de convivencia democrática, la cosa se complica y hay que señalarlo. Salir a prender fuego un mercado cambiario cuesta interpretarlo como un favor al pueblo. Veremos qué pasa. Y para ver qué pasa, vamos a hacer con un analista político que nos va a ayudar a desarrollar esto que tenemos frente a nuestros ojos. Ustedes no se vayan, compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! Y como arrancamos el programa, y les decía, uno trata de mantener la sonrisa porque, bueno, un pueblo sin esperanza es un pueblo que ya está derrotado y nosotros sabemos que siempre las derrotas duelen más en las clases más bajas, en los más pobres, y no queremos absolutamente eso, ni mucho menos el tan consabido cuanto peor mejor, porque sabemos quiénes son los poquitos que las pasan mejor y quiénes son los muchos que la pasan peor. Pero hay un clima que es inevitable, hay una sensación térmica en usted, en mí, en todos nosotros, de la cual no podemos salir. ¿Pero qué vamos a abordar? Con esperanzas, con una sonrisa, forzándola si hace falta, depende de las circunstancias, pero sabiendo que es la respuesta que tenemos que dar a estos que son tiempos difíciles. Y si se trata de pensar y de pensar pensando en los demás, es un gran placer volver a contar con nosotros a Gustavo Marangoni. Hola Gustavo, gracias por estar esta mañana. Gracias, como siempre, por esta invitación a reflexionar. Al contrario, es realmente un placer. Querido Walter, charlamos un rato, casi media hora antes del programa. Sí, señor. Casi que te diría que lo charlamos todo, pero bueno, estamos hablando siempre de lo mismo. Sí, del escenario socioeconómico marcado por el andar del mercado cambiario, ¿no? Que es el que nos tiene a todos muy preocupados respecto de la evolución del tipo de cambio, la evolución del dólar y cómo esto
afecta a la economía general, ¿no? Lo que ha pasado con declaraciones que han sacudido un poquito el tablero desde lo político y que han tenido un efecto inmediato en el mercado cambiario, en el sector financiero, y te insisto, con esto el traslado a, esperemos que no, pero un traslado a los precios que se pueden llegar a complicar un poco más en este mes de octubre, ¿no? Gustavo, hablábamos, no te queremos dejar afuera, hablábamos con Walter antes de empezar el programa, esta sensación que yo le comentaba a él, de que me da la sensación de que el cuento del pastorcito y el lobo ya está entrando en su etapa decisiva. Y me parece que hay muchos sectores de la sociedad, y hay muchos grupos económicos, y hay muchos grupos periodísticos que no se están dando cuenta que el lobo está a metros nomás de nuestra casa. Si lo ponemos en perspectiva, en abril del 2018 empezó una corrida cambiaria que nunca terminó. Está claro. Desde aquellos 18 pesos a estos más de 1.000 Sí. de la relación peso-dólar. Estás hablando de cuando, discúlpame Gustavo, cuando Macri anuncia que vamos al fondo. Exactamente, que nos habíamos quedado sin crédito internacional y que se iba a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Desde allí hasta ahora hubo una corrida cambiaria que es lo que explica que aquellos 18 se hayan convertido en 1.000. Hubo algunos momentos donde la corrida era un trote, pero en general era entre trote y corrida. Lo que vemos en las últimas semanas, sobre todo en esta, a partir de las declaraciones del principal candidato a presidente, digo el principal porque fue el más votado el día 13 de agosto, recomendando no invertir en pesos, bueno, lleva esto a lo que, sea cual fuere el desenlace, sea quien fuere el ganador del 22 de agosto o del 19 de noviembre, si hubiese un balotaje, podemos calificar como un fin de época, un cambio de ciclo. Creo que estamos frente, por un lado, a una discusión coyuntural que puede durar hasta que el infierno se congele. Están los que señalan, y creo que tienen bastante razón en hacerlo, que no hay memoria de que un candidato a presidente haya llamado a ahorrar en moneda extranjera, explícita y públicamente. Hubo dirigentes de la oposición, todos hacen el recuerdo famoso en el año 89 de Guido Itela. El dólar recontra alto. Un dólar recontra alto para el futuro. Pero no era el candidato a presidente y estábamos hablando en ese momento de un dirigente de un rango intermedio. Entonces algunos dicen, esto no es responsable, no es una actitud, digamos, es una actitud política, es apostar a la espiralización de la crisis para tratar de ganar la elección en la primera vuelta. A la vez, quienes están integrando la Libertad Avanza dicen, bueno, tampoco fue responsable llevar adelante esta política monetaria en los últimos tiempos. Probablemente todos estos debates devengan abstractos para el ciudadano común por las consecuencias que vos hacías referencia, tienen en materia de precios y, por supuesto, en el daño que generan a los ingresos. Es atípico que en el último tramo de la campaña electoral se mencionen las palabras prohibidas, hiperinflación, porque de alguna manera es acelerar una estampida. Pueden tener algún argumento los economistas de la Libertad Avanza cuando de alguna manera chicanean a otros y le dicen, ¿pero qué? ¿Vos invertirías en pesos o comprarías dólares? Pero me parece que ese comentario, desligado desde el lugar del cual se enuncia, candidato a presidente, posibles integrantes de un staff de gobierno, no tiene el mismo peso que el consejo de un economista cualquiera o de cualquier analista, periodista o quien fuere. Porque lo que hay aquí es una suerte de corre, Forrest, corre, ¿no? Digamos, y todos sabemos que si se van a vender entradas para el Arca de Noé y van a ser en dólares, no todos van a conseguir, no todos van a poder subirse al Arca y los precios van a tener realmente una vorágine, un vértigo que no solo le va a ser dificultoso el tramo electoral al oficialismo actual, sino también al oficialismo que venga. Porque recordemos
nosotros los que tenemos edad para recordarlo, otros tendrán que ir a los manuales de historia, que Carlos Menem subió en 1989 en un contexto en ese entonces hiperinflacionario y le llevó 1 año y medio largo estabilizar la economía. Entonces, aún quienes se hagan cargo, si entienden que esto les puede facilitar la llegada al poder e interpretan que también les puede facilitar las mega reformas necesarias, quizás puedan llevarse una sorpresa al ver que lo van a tener que operar al paciente en un contexto de mucho traumatismo, de mucho dolor, donde dirían los médicos no está hemodinámicamente estable y por lo tanto el riesgo de la intervención va a ser mucho mayor. Sí, Gustavo, le pasó a Walter. Recordemos que ese año y medio que se tardó Menem se llevó, además de mucha gente a la pobreza, un sinfín de empresas públicas, ¿no? Y de recursos naturales que dejó en manos del sector privado. Sí, sí, y me quedo con esto que decía Gustavo del paciente en estado delicado, porque muchos pueden no llegar hasta el momento de la operación, claro, y también aquellos que no pueden comprar ese ticket dolarizado para subirse no al arca de Noé, ¿no? Como señalaba Gustavo. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la lógica social que hay detrás de esto de que en esas circunstancias y teniendo en cuenta que la situación se agrava y que con estas invocaciones a, bueno, abandonar el peso porque no vale nada y la situación tiende a complicarse y sabés que hacia adelante va a ser más complicada, ¿por qué aún así un candidato como Javier Milei retiene esta intención de voto tan alta que se está viendo en las encuestas? Bueno, al respecto solo podemos especular, pero yo te diría que probablemente en el búnker de La Libertad Avanza piensen, y no se equivoquen tanto, es que aunque paguen algún costo por este llamado a dolarizar las carteras, los beneficios quizás sean mayores. ¿Por qué? Porque siempre se tiende a responsabilizar al oficialismo de turno. La bomba que le explota al que la tiene en la mano es responsabilidad del que la tiene en la mano. Aunque te la haya dado alguien hace 2 minutos y te diga, ¿me tenés esto? Entonces yo creo que ahí hay un cálculo muy de corto plazo, justamente con la idea de que pasar la barrera de los 1000 va a ser un elemento que al oficialismo actual le va a pesar mucho en las urnas el 22 de octubre. Y en cuanto al modo de acumulación político que ha implementado Javier Milei en estos últimos años, bueno, siempre se ha corrido por fuera de los estándares o de los márgenes que utilizaba el resto de la dirigencia. Y ahí no ha pagado costos. Ha tenido distintas expresiones, definiciones, conductas, actitudes, en las que tiempo atrás se presumía que lo podían correr o sacar de la cancha y al contrario, lo anabolizaron. Y diremos una vez más una obviedad, que Javier Milei es el resultado de la sucesión de malos gobiernos. Que Javier Milei solo se puede entender en el contexto de un país que hace una década que está económicamente en un proceso estanflacionario y que políticamente estuvo muy abocado a la discusión de una grieta que se tornó tan endogámica que terminó dejando afuera a muchísima gente de esa discusión y provocando la irrupción de un fenómeno que, si bien tiene características locales específicas, no deja de estar dentro de un contexto global donde podemos ubicar desde los Trump y los Bolsonaro, Vox o con otras características Meloni en Italia, aquí en el formato de Javier Milei. Gustavo, da la sensación como que vos lo dejaste claro mientras nos contabas recién que estás hablando de una reconfiguración de una Argentina. Claramente, salga como salgan las elecciones. Ahora, yo pensaba en esa imagen que tomó Víctor Gullén, Olivos, de Alfonsín con Menem, ¿no? En aquellos días de julio del 89. Pensaba en un Alberto Fernández diciendo, bueno, a Macri el dólar a 60 pesos está bien. Digo, parece que hemos perdido, entre otras cosas, en sintonía con lo que decía Walter, hemos perdido
cualquier mínimo pacto de convivencia democrática en el sentido de decir, che, no rompamos la casa. O sea, pero parece que ni siquiera esto ya es un consenso social uniforme. Porque gran parte de los votantes de Milei, sobre todo los más jóvenes, dicen, bueno, perdón por la expresión, que se vaya toda la mierda. Como si nosotros y ellos estuvieran afuera de esas esquirlas, ¿no? Como si esto se viene todo abajo, nosotros y ellos tuviéramos como un techo de cristal, como el cono del silencio de la gente 86, que no nos pegara ninguna piedra. Bueno, las características de los cambios de ciclo, de los fines de época, por lo menos en la República Argentina, suelen ser traumáticas y justamente suponen la interrupción abrupta de los viejos códigos, porque cualquier tipo de arreglo va a ser interpretado como una suerte de querer el continuismo de lo que está. Yo creo que cuando uno observa el mapa electoral del 13 de agosto, todos nos sorprendíamos, sobre todo por los resultados del norte y del sur de la Argentina, de las provincias más alejadas, de los sectores juveniles, inclusive de aquellos más desfavorecidos, y que de un fenómeno que había surgido en el corazón de la capital federal y del AMBA es allí donde obtuvo no los mejores resultados, sino por debajo del promedio. Entonces, creo que estamos frente a una crisis de las otras coaliciones que es muy enfática y, bueno, la capitaliza una suerte de fenómeno que también podría ser rotulado, caracterizado como populismo, en tanto y en cuanto hay un nuevo liderazgo que rompe las mediaciones existentes, que hace una virtud de ello y que se está anclando sobre un sujeto o un conjunto de sujetos que tienen una voz nueva para señalar. Pero claro, esto llena de zozobra no solo a los derrotados, sino inclusive a algunos de los propios vencedores o a algunos que tienen una comunión de intereses con esos vencedores porque todavía no interpretan cuáles van a ser las herramientas para poder gestionar esa corriente de opinión que hasta aquí ha consagrado al candidato con más votos. Entonces, estamos frente a un hecho en el cual no sabemos cómo va a ser, si es que se va a dar, la consolidación de una corriente de opinión de rechazo a las dirigencias existentes en algo positivo y afirmativo que tenga la capacidad de gestionar al Estado Nacional en un mapa de provincias y del Congreso Nacional que para nada lo favorece. De allí que la incertidumbre política, sumada a la incertidumbre económica, anabolizada ahora por el llamado a abandonar definitivamente el peso como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor, termina de convertir a todo esto en un auténtico aquelarre. Walter, la última. Sí, te pregunto, Gustavo, el lunes, después de que Milei dijo lo que dijo sobre las inversiones en pesos y las inversiones en dólares, se lo vio al ministro Sergio Massa recorrer una serie de canales de televisión, de entrevistas en los cuales se lo veía más bien alegre, más bien más distendido, pese a que el tipo de cambio ya estaba explotando en la City y se estaba generando toda esta corrida contra el peso. ¿Cuánto le juega en contra hoy a Sergio Massa tener que hacerse cargo de esta circunstancia, siendo el candidato del oficialismo también, haciendo la campaña a la par de lo que la mayoría supondría debería ser un ministro que se esté ocupando de que las cosas no le estallen en la mano, como bien señalabas al comienzo, ¿no? Siempre señalamos que esta doble condición de ministro y candidato tenía un anverso y un reverso. El anverso positivo era que le permitía mostrar hiperactividad, ser el dueño de la situación, ser el dueño del gobierno, lanzar medidas sin tener que pedirle permiso a ningún otro integrante del gabinete y así implementar ganancias, mejora para los jubilados, las AUH, etcétera, etcétera. El reverso es llevarse la marca de la inflación y del dólar. Así que es el camino que eligió con plena conciencia. Porque cuando fue consagrado diputado y algunos, candidato a presidente, sí, y algunos decían, bueno, ¿dejará el ministerio en otras manos? Dijo, no, necesito de esa condición para llevar adelante la campaña.
El resultado, porque en esto finalmente somos todos bilardistas, dirá cuán grande fue el acierto o cuán grande fue la equivocación de Sergio Massa. Hoy tiene que lidiar con estas cosas. Si se muestra distendido y cantando jingles en medio de un dólar que llega a 1000, algunos lo señalan y le dicen, está en otro planeta. Si estuviese con el gesto adusto y hablando en tono grave, diría, está extremadamente preocupado y daña su perfil de candidato. Es lo que él eligió, ya no hay tiempo para revertir, ya no hay que medir ni siquiera el tiempo que nos separa las elecciones en días, sino en jornadas hábiles cambiarias. Y quedan algunas esta semana, recordemos que el viernes es feriado, y 4 la semana que viene. Y ese será lo que, el calendario que marcará el tiempo que nos separa de aquí a votar nuevamente. Gustavo, muchas gracias por tu palabra y muchas gracias por tu tiempo. Nos volvemos a ver en cualquier momento. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Abrazo para vos. Walter, no te vayas. Sí, señor. Ustedes tampoco, una breve pausa y regresamos. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Retomamos, Walter, una explicación que a veces no se suele contar, no se suele hablar, de cuánto movimiento de dólares diario hablamos en el mercado ilegal, en el mercado informal, en el dólar paralelo, el dólar blue. No, muy poco, algunos millones, como mucho 3, 4 millones de dólares por día. Hay días que tenés más, hay días que tenés menos, pero es un mercado muy chico, es un mercado en el cual algunas operaciones pueden mover el tipo de cambio. Además, un tipo de cambio que va variando de cueva en cueva, Está no claro. te diría de ciudad en ciudad. Sí, no hay un tarifario Exactamente, oficial. ¿no? Y el valor que nosotros conocemos, bueno, es por una vuelta que se da telefónica en las diferentes cuevas para saber a cuánto se está cambiando el dólar en ese momento. Ahora, lo cierto es que lo que tuvimos viendo, por lo menos en los últimos días, fue una corrida del minorista a, bueno, cambiar de algunos dólares 50, 100, 200, lo que puedan comprar, para tratar de preservar un poco el valor de sus ingresos, el valor de sus ahorros, en función de, insisto, lo que dijo Javier Milei después de un reportaje que le hicieron en Radio Mitre, cuando le preguntaron si aquellos que les vencía el plazo fijo necesitaban o era conveniente que lo fueran a renovar, y él dijo, ¿en pesos? No, el peso vale menos que excremento. Así se manejó Javier Milei, quien está días anteriores señalando la
lo bien que le hacía a su propuesta dolarizadora que el dólar estuviera en lo más alto subiera. posible. Además, Sí, claro. desde alguna consultora cercana a Javier Milei, en la cual Ramiro Marra, precisamente, era quien manejaba esa consultora, bueno, se salió a señalar en los últimos días también que un tipo de cambio de 1.400, 1.500 pesos era el que estaban pensando en un plan dolarizador si se terminaba de concretar la llegada de Javier Milei a la presidencia. Con eso en la cabeza, la gente que piensa que Milei va a ganar, ¿qué hace? Y dice, si piensan en un dólar de 1.500 y hoy el dólar lo tengo a 700, 800, 900, está barato, lo voy a comprar ahora para preservar lo que vale mi peso. Bueno, eso es lo que pasó en las últimas horas, eso es lo que pasó en los últimos días y eso es lo que alentó una corrida básicamente del sector minorista, pero obviamente que las empresas tampoco se quedan quietas y escuchan lo mismo que escucha el resto de la gente y si tienen que cuidar sus ingresos también van a buscar preservarlo dolarizándose de alguna manera. Con dólar blue, el lunes saltó porque no hubo operaciones en Estados Unidos, con lo cual el CCL y el BEP no estaban funcionando, pero después vinieron atrás de ese y las empresas salieron a también comprar títulos como para dolarizarse. Una situación, Walter, para cerrar, que como bien decía Gustavo también, atenti que el cuanto peor mejor, a veces ese peor no solamente que va a afectar a los más pobres, sino que además va a tocarle a la gestión que venga. Totalmente, porque ¿cuál es la consecuencia de esto? Lo decíamos anteriormente. Sube el dólar, cae el peso, eso se traslada, lo hemos visto después de la devaluación de a los precios agosto, en 2-3 semanas había pasado ese 22% a los precios. Ya tuvimos, ¿no? 12,5% de inflación en agosto, lo que tuvimos en el mes de septiembre, que más o menos va a rondar en esos números, en el 12%, 11%, ya se comió toda la devaluación. Una devaluación como la que estamos viendo en estos días, aunque sea del tipo de cambio financiero, inevitablemente va a trasladarse a los precios. Y eso es más inflación es más pobreza, ya lo hemos visto. Gracias, Walter. A vos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Lo dicho, cumplimos. Nos vemos la semana próxima.